Bueno, hola a todos, mi nombre es Claudio Cornic, vine acá convocado por los compañeros copilotos del C3. El C3 es el Centro Cultural de la Ciencia, que en este momento está viendo amenazada su actividad, básicamente por dos motivos. El nuevo gobierno, que tiene una fuerte impronta anticientífica, no está abriendo el museo para que lo pueda disfrutar el público, en particular los niños y adolescentes. Y el segundo eje del conflicto es que no se abrió este año el programa de formación, de capacitación en comunicación de la ciencia, ¿no? Está amenazado no solamente la continuidad del museo del C3, sino también la continuidad de este programa de capacitación tan importante para formar comunicadores científicos. Así que bueno, desde mi rol, humildemente, yo soy investigador del CONICET, del Centro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el principal organismo científico de la Argentina. Vine a colaborar junto con otros investigadores a darle visibilidad a este conflicto y contribuir con los compañeros. Así que estuvimos desarrollando una actividad llamada Ciencia Posta, de las que se solían desarrollar dentro del museo cuando abría, en la cual distintos investigadores comentamos temas sobre los cuales nos venimos desempeñando. En mi caso y el de Valeria Edelstein, otra investigadora, nos dedicamos hace unos años al estudio de distintas formas de discurso anticientífico, negacionismo del cambio climático, antivacunas, terraplanistas, y entonces esta oportunidad la aprovechamos también dentro de este contexto de ataques a la ciencia para conversar un poco desde nuestras investigaciones sobre esta clase de discursos. ¿También está en riesgo el CONICET? El CONICET fue explícitamente amenazado durante la campaña presidencial. Milei dijo explícitamente que lo iba a cerrar y que el CONICET, tal como actualmente existía, iba a dejar de existir. Eso lo dijo explícitamente por televisión. De hecho, lo hizo de una manera muy burlona, diciendo que el CONICET no había elaborado ningún desarrollo, ningún descubrimiento, que básicamente somos una manga de ñoquis, término que no sé si usan en Uruguay, acá en Argentina es un término peyorativo que usan para referirse a empleados públicos que supuestamente no trabajan. Desde ese punto de vista ya había una amenaza muy explícita, incluso antes de que se empezaran a concretizar medidas. Lo que ya está pasando, más allá de que no se cerró el CONICET, al menos por ahora, es que al no aprobarse un nuevo presupuesto para el año 2024 y repetirse el presupuesto de 2023, en el medio de lo cual hubo una inflación enorme y una devaluación impulsada por el nuevo gobierno de un 118%, ese congelamiento presupuestario implicó que ya se dieran de baja becas internacionales que ya estaban asignadas, inclusive en algunos casos becas cofinanciadas, por ejemplo con la Fundación Fulbright. Se le dice a la persona: mira, vos habías ganado una beca, pero no la vas a recibir porque no tenemos plata, cosa que es escandalosísima. Implicó también que ayer el CONICET tenía que anunciar los nuevos ingresos a becas doctorales y postdoctorales y los resultados de las promociones de la carrera de investigador, y no los anunció. O sea, está en un limbo. ¿Qué pasa con convocatorias que ya fueron hechas, gente que ya fue evaluada, que debería ingresar a ser becaria en la institución? Y todo eso está paralizado. Así que sí, hay un ataque, insisto, primero anunciado y que ya están empezando a ejecutar en la forma de dar de baja becas y de no dar de alta a los becarios nuevos. Y lo último es que no están transfiriendo dinero ya asignado, ya aprobado para los proyectos de investigación. Hay proyectos de investigación a los cuales se les está comunicando masivamente: no hay plata, y en consecuencia se los está desfinanciando. O sea, la plata que sí hay para darle beneficios impositivos a las grandes empresas como Techint, aparentemente no la hay para la ciencia, inclusive para cosas que a efectos de lo que es el presupuesto estatal realmente no son muy costosas, como el CONICET o el C3. ¿Me podrías decir cuáles son los riesgos que corre el país con estos recortes? Sí, hay muchos. Uno de esos riesgos es una nueva oleada de lo que se conoce como fuga de cerebros, ¿no? El hecho de que científicos que han sido formados en el país, en los cuales el país ya ha invertido
dinero para su formación, no solamente porque la universidad pública es gratuita, sino también porque en muchos de esos casos fueron durante 5 años becarios doctorales y 2 años becarios postdoctorales. Cuando se les bloquea la posibilidad de ingresar a un puesto de investigación, esos científicos se van a trabajar a otros países. Eso es algo que se ha visto en la historia argentina una y otra vez, y tenemos un serio riesgo de que eso pase nuevamente, y eso en el mediano y largo plazo sabemos que impacta sobre el desarrollo económico del país. No hay ningún país que haya llegado a desarrollarse económicamente sin una importante inversión estatal en ciencia y tecnología y sin tener cierta cantidad de investigadores cada 100.000 habitantes. A un nivel, si se quiere, más puntual, más de detalle, hay problemáticas específicas que solamente son investigadas desde el Estado y desde organismos estatales, como por ejemplo la investigación sobre Chagas, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato. Son investigaciones que al mercado no le interesan. ¿Por qué disponemos de una formulación pediátrica de los medicamentos que necesitamos para combatir la enfermedad de Chagas? Porque científicos del CONICET y de los hospitales públicos se ocuparon de esa formulación, ¿no? Digo, es un ejemplo entre otros, pero va en la línea de decir, hay investigaciones que el mercado no va a desarrollar. ¿Qué otro ejemplo de ese tipo tenés? ¿Qué otro ejemplo? Bueno, tenemos también el hecho de que las investigaciones en ciencias sociales típicamente no son algo que tenga valor de mercado y son las que nos permiten saber en qué sociedad vivimos, son las que nos permiten conocernos a nosotros mismos, ¿no? El ejemplo del compañero que intervenía hoy, ¿no? Pablo Méndez, que nos hablaba de la historia de cómo se instaló cierto sentido común liberal en la sociedad argentina, ¿no? Es parte de conocernos a nosotros mismos, de entender nuestra propia historia, entender nuestra propia sociedad, motivo por el cual no son solamente las ciencias que tienen un impacto tecnológico inmediato aquella que deberíamos reivindicar, porque también necesitamos comprendernos mejor a nosotros mismos, necesitamos poder comprender nuestra historia, necesitamos poder tomar decisiones informadas en el terreno político, y eso nuevamente son investigaciones que el mercado no fomenta. ¿Y cuál es tu interpretación de que este gobierno haya ganado con ese porcentaje? Bueno, creo que hay más de un factor que confluye ahí, ¿no? Digo, me parece que hay distintos tipos de voto que confluyeron en el 56-57%. Hay un núcleo duro que probablemente sea una medición más real de la base sólida de apoyo del gobierno, que es el que ya lo votó en las PASO y ya lo votó en primera vuelta, y a eso se suma un 20 y algo % de voto que previamente se había ido a Juntos por el Cambio y que se inclinó por Milei, básicamente porque era la opción antiperonista, ¿no? Digo, hay un fenómeno que es el voto antiperonista, y si vos le ponés un candidato peronista o un cascote, un candidato peronista o Hitler, va a votar al cascote o a Hitler porque es voto antiperonista, ¿no? Digo, ese voto, se vio, no eligió a Milei en la primera vuelta, se volcó masivamente a Milei para la segunda. También está ese núcleo duro del 30% que lo que dicen algunos analistas es que votó a Milei porque era un voto paradójicamente esperanzado, ¿no? Digo, lo que decía Durán Barba, ¿no? A quien no queremos, pero hay que conocer al enemigo, era, mira, no van a votar a Bullrich porque el discurso de Bullrich es sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, mira, a nadie lo vota para que le digan, te voy a ajustar a vos y te vas a cagar de hambre. El discurso de Milei no era te voy a ajustar a vos y te voy a cagar de hambre, y por eso ganó, porque Milei dijo, vamos a ajustar a la casta. No es, yo voy a poner un tarifazo, voy a eliminar los subsidios al transporte y a los demás servicios públicos, te voy a devaluar el salario, ¿no? Y al mismo tiempo que le saco impuestos a Techint, vos te vas a cagar de hambre. Ese no fue el discurso de Milei. El discurso de Milei fue, la inflación es muy fácil de resolver, hay que dejar de emitir, y básicamente para dejar de emitir lo que necesitamos hacer es recortar el gasto de la política. Y el discurso era, recortando el gasto de la política vamos a recortar en 15 puntos el gasto, lo cual es un delirio. Porque los gastos de la política, si vos sumás los sueldos de todos los funcionarios, es algo así como el 0,3% del presupuesto. El grueso de los gastos del Estado Nacional son en jubilaciones y pensiones. Y de hecho es el motivo por el cual ahora el zarpazo que van a dar es atacar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, dicho en pocas palabras, la plata de los jubilados. El punto es, Milei no ganó diciendo nada de eso.
Milei no ganó diciendo voy a atacar la plata de los jubilados, voy a cagarme en la sustentabilidad de la jubilación que cobran tus padres o tus abuelos. Fue no, todo esto es culpa de la casta política. Entonces si recortamos a la casta política, vamos a dejar de emitir, va a dejar de haber inflación y vamos a estar bárbaros. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que era cuán cortas eran las patas de ese discurso. Eso era mentira en ese momento y se está viendo como mentira ahora. Un mensaje final para los uruguayos. Mensaje final para los uruguayos. Yo sé muy poco sobre Uruguay, me gustaría saber más, así que no quiero sonar pedante diciendo nada. Solamente sé, bueno, estuve en Uruguay el año pasado y varias veces más. Sé que hasta hace poco se creó un partido libertario en Uruguay, siguiendo justamente el modelo del libertarismo, del mal llamado libertarismo encarnado por Milei. Y entonces, en relación con eso, el mensaje breve sería no compren espejitos de colores. O sea, fíjense, aprendan de nosotros, aprendan de lo calamitosa que va a ser nuestra experiencia, ¿no? Como para no repetir los errores que estamos cometiendo nosotros. Igual, insisto, entiendo que es un país muy diferente. Uruguay no tiene, a diferencia de Argentina, crisis cíclicas más o menos cada 10 años, con lo cual es un país muy distinto y, de nuevo, no quiero opinar de lo que no sé. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a usted.